Hola amigos, gracias por vuestro apoyo al canal. Si te interesan estos contenidos como el de hoy, suscríbete, apoya con tus comentarios. Jamás, de lo que hoy vamos a hablar, jamás una película, jamás un equipo de producción ni un actor crearon tanta intranquilidad, tanta inquietud, no solo a través de la pantalla, sino en el interior de los rodajes. Vamos a hablar sobre un film inquietante al máximo y del que muchos no conocen detalles que verdaderamente son un misterio y que nos conectan directamente con lo más terrorífico que podemos hallar en él. Comenzamos. Nosferatu, una sinfonía de horror. Esta película que tengo ahora en mis manos en su versión de VHS, titulada aquí en España Nosferatu el vampiro, en 1922, dirigida por Wilhelm Murnau y una de las joyas del expresionismo alemán, de la que se dice que fue la primera película sobre Drácula. Sin embargo, se dice, también se sabe de la existencia de otra película titulada precisamente con ese nombre, Drácula, con el nombre verdadero del personaje de Bram Stoker, que se hizo un año antes. Se trata de una película de la que poco se habla, casi nunca aparece entre los listados, las filmografías, un film húngaro, pero verdaderamente Nosferatu, que no aparece su nombre en ningún momento, el de Drácula, ni ninguno de los personajes que creara Bram Stoker, en un intento por evadir el pago de los derechos de autor que tenían que dar a su viuda Florence Stoker. Esta artimaña, esta jugada que hizo la productora Prana Films no jugó a su favor porque tuvo problemas, incluso se retiró la cinta, aunque para cuando a esto se dictaminó la recogida de las copias ya se había extendido y se guardaron algunas. Es una pena porque, bueno, como decimos, el film fue un éxito y se ha convertido en un clásico. Pero ¿qué tiene esta película? Aparte de que sea sobre el mito del vampiro, sobre el personaje primordial cuando hablamos del vampirismo, el conde Orlok en esta cinta es Nosferatu, crea un ambiente que sin duda le acompañó durante todo el rodaje y posteriormente en el visionado de esta película. Nadie permanece impasible ante la inquietante atmósfera, una atmósfera a veces cargada de enfermedad, de peste, de un ambiente, digamos, de muerte, las sombras, las luces que se emplean en este film mudo, como sabemos, 1922, y en blanco y negro, por supuesto, pero que inquieta mucho más o que algunas de las películas, ya no solo de vampiros, sino de terror, que existen en nuestros días. Y como digo, lo que vamos a contar hoy es ese ambiente que rodeó, esa atmósfera pesada que se vivió durante el rodaje de Nosferatu. He sabido sobre la grabación de estas epopeyas del conde Orlok que ocurrieron inquietantes sucesos. Vamos a hablar de esos acontecimientos más adelante, pero sobre todo queremos hablar sobre la creación artística que se quiso hacer y que vino de la mano de muchas de las personas que colaboraron en esta producción. Pertenecían al mundo del ocultismo o habían tenido sus devaneos con el mundo ocultista. Así es, y como nos cuenta, según Luciano Berriatúa, verdadera autoridad en la figura de Wilhelm Murnau, el director, y por supuesto de Nosferatu,
nos cuenta varios detalles. Este es un libro dedicado a Nosferatu por este autor, este investigador, como digo, sobre el personaje, sobre la película y sobre todo sobre su director. Es una bella obra, además contiene una ingente documentación, fotografías muy curiosas, algunas desconocidas que no aparecen en ninguna otra publicación, cartelería, detalles, guiones, y encima además tenemos la grata sorpresa de que dentro de este volumen se encuentran 2 DVDs, uno es con la versión ya restaurada, con la magnífica restauración que se hizo de la película y con la partitura original que se le puso en su estreno, con lo cual podemos ver la película tal y como impactó en aquella época, en aquel año de su estreno. Y luego también un DVD con extras y con mucha documentación, curiosidades acerca de la película. Como digo, es una verdadera obra de arte y además muy interesante para quien quiera saber sobre Nosferatu. Él dice, Luciano Berriatúa, da muchos datos y sobre todo habla de una particularidad en torno al coproductor y escritor Alvin Grau, que fue precisamente una persona muy cercana al ocultismo. Tanto es así que se dice que crearon, había pertenecido a diversos grupos ocultistas, y dicen que solamente, expresamente creó la Prana Films, la productora, porque tenía un deseo muy fuerte de hacer una versión sobre la película o sobre la obra de Drácula. Tan solamente por ese intento, por ese sueño o por ese deseo a través del ocultismo de realizar una versión sobre Drácula, una película sobre la novela de Bram Stoker, dicen que creó, y así lo afirma Luciano, esta productora, como fue la Prana Film. La verdad es que enseguida se puso en evidencia que el verdadero proyecto de esta productora no era otro sino la de convertir esta obra de Nosferatu en una evidencia de la exaltación de la existencia de mundos insondables. Y todo esto con un personaje detrás, porque ya no olvidemos, aparte de que muchos de los directivos y de los productores, el personal técnico que dirigió y que llevó a cabo este proyecto pertenecían al mundo del esoterismo y del ocultismo, no dejaba de ser curioso que este productor, Alvin Grau, fuera gran amigo, un estrecho amigo, tenía una amistad tremenda con Aleister Crowley, el llamado como la gran bestia 666, un satanista del que se sabe sobre todo que fue quien cambió el rumbo de una secta, podríamos decir, de un grupo ocultista como el Amanecer Dorado, a quien le cambió el rumbo para llevarle a una inclinación mucho más tenebrosa de la que tenía en el pasado. Por lo tanto, el ambiente, la atmósfera estaba creada para que esta película, para que este film no fuera una cinta cualquiera sobre Drácula, sino que, como digo, esa atmósfera que envolvió siempre tenebrosa y oscura a esta película se transmitió al espectador. Tanto es así que, aparte de todo esto, también produjo gran inquietud un personaje, el actor que llevó a cabo la interpretación del vampiro de Nosferatu. Es verdaderamente una presencia inquietante la que tuvo el actor protagonista durante el rodaje. Tanto es así que su figura es, aparte de su interpretación y de lo que dotó a la película de ese aire tan oscuro y tan apesadumbrado, donde la enfermedad, donde la muerte parece
llevarla con la sombra de este actor o de su personaje, su figura fue el elemento que además intensificó el grado más alto de intranquilidad que se le podía dar a la obra. Pero no solo en el ambiente del film, en la interpretación, en la parte artística, sino que durante su rodaje este personaje, este actor, y ahora vamos a saber más cosas sobre quién verdaderamente pudo ser, dotó o legó al rodaje, porque todos aquellos integrantes del equipo que no tenían una estrecha relación con los titulares de la producción y de la dirección, hacían verdaderos esfuerzos por ocultar el temor, la intranquilidad que les producía, la inquietud, este actor, este personaje de la película, la figura enjuta de Marek Rek, que es como se llamaba el actor principal, protagonista de esta película, producía verdadero terror al personaje técnico, al personal técnico de la película, porque todo lo que se hacía y se realizaba en los escenarios naturales donde se grabó, como en los decorados, siempre se veía este vampiro, el conde Orlok, que en esos paradas, en esos momentos en que los rodajes o las cámaras paraban y las luces se apagaban, este personaje parecía seguir siendo el mismo que aparecía en la pantalla, porque se mantenía marginal, como ausente, apartado de todo el trabajo que lleva y conlleva una película durante su rodaje, incluso en los intermedios, en los ceses de grabación. Sin embargo, en los momentos esos en que no se rodaba, este personaje siempre reservado, oscuro, callado, silencioso, se apartaba a un lugar de sombras y producía esa inquietud entre el resto del equipo que grabó este Nosferatu el vampiro. La figura de Nosferatu, con los brazos pegados a los costados de esa estrecha, de esa encorsetada levita que vestía en el film, el cuerpo siempre recto, que se mantenía rígido y que le daba la apariencia de un verdadero muerto, es uno de los enigmas, como venimos diciendo, de esta película. Se dice que nadie le vio en el rodaje personal de la película, nunca le vieron venir con su ropa, digamos, humana o su ropa personal, sino que aparecía con este aspecto, con esa vestimenta, con esa levita, y que parecía ser su propia ropa, su propia imagen la que ofrecía. El actor Marek Rek, cuyo apellido significa susto, ya tiene algo anecdótico, pero quizá también algo que le une al terror. Tiene un aspecto, le daba perfectamente el aspecto demoníaco al personaje de Graf Orlok, el conde vampiro, el vampiro propagador de pestilencia y de enfermedad y de muerte. Se dice de él, y como el aspecto que desde luego dotó al personaje con toda esa demoníaca y sombría imagen, ese cráneo alargado, orejas puntiagudas, ojos saltones, esos incisivos tremendamente crecidos, y que dieron, además de sus singulares movimientos a la hora de actuar, esas connotaciones animalescas que poseían los vampiros rurales, lo que de verdad contaba la historia de los pueblos acerca de los vampiros. Más es Rek, el protagonista, el actor que dio vida al conde Orlok,
se dice de él, se afirmó que en realidad el vampiro no era otro, el intérprete, más que el director de la película, Murnau. Otros afirman que pudo ser Hans Ramo, el amigo y guionista del director, pero existe otro dato mucho más inquietante acerca de los que dicen, conocen con detalle cómo se hizo este rodaje en la grabación de esta película. Tienen una teoría muy curiosa, y es que aunque se barajan distintos nombres para la interpretación del personaje del Conde Orlok, hay una que coincide en casi todos los estudios, en todos los tratados, en todas las crónicas y artículos sobre cómo se hizo Nosferatu, esta gran obra del expresionismo alemán, y es la coincidencia de que quizá el intérprete del personaje del Conde Orlok fuera un verdadero vampiro. Y es que se sabe que Murnau, en una de las visitas a un castillo en búsqueda de escenarios naturales para la película, dicen que se encontró con un vampiro de verdad, que quedó prendado, quedó cautivado, impresionado, impactado por esta figura de este ser, y que quiso incluir en la película la criatura esta que se encontraron entre las ruinas de un castillo. Otra opción, otra de las hipótesis que se barajan es que el actor Max Rex fuera un verdadero vampiro. Pero lo que sí, la anterior hipótesis, en la que todos coinciden a la hora de hablar de la cara oculta de esta grabación, de esta película, de Nosferatu el vampiro, es esa, la de que Murnau se encontrase cara a cara y se interesase por la figura de este ser que encontró un día entre las ruinas de un castillo, un verdadero vampiro. Esto se recoge también en una película, en un film verdaderamente con muchos premios, con premios y con nominaciones, como 2 al Oscar por la interpretación del actor secundario Willem Dafoe, y también por el maquillaje, pero aparte de eso tiene también los premios como el Globo de Oro a la interpretación de Willem Dafoe y una mención especial en el Festival de Sitges, aquí en España. Esta es otra película, otra versión sobre Nosferatu, protagonizada por Klaus Kinski, y que, bueno, tiene sus puntos, sus detalles, pero en nada supera a la gran obra de Murnau de Nosferatu, una sinfonía de terror, o Nosferatu el vampiro aquí en España. La inquietud, la impresión de un rodaje que se hizo bajo una atmósfera ocultista, bajo unas sombras que ocultaban siempre a un personaje del que se dice en muchas crónicas que era un verdadero vampiro, que conoció el propio director, es el tema que hoy hemos tratado aquí en este vídeo, en esta nueva entrega que hacemos de mis crónicas del misterio. Un tema inquietante, un tema sin duda que producirá escalofríos al que lo conozca por primera vez, pero sin duda lo que impacta, aquello que siempre atrajo la atención de este modesto investigador, son los contenidos de mis crónicas del misterio. El vampiro de Murnau, el vampiro de Nosferatu, el Conde Orlok. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo, hasta el próximo contenido de este canal.